Bueno, vamos a avanzar con conceptos de tablas internas y vamos a ver el manejo de la sentencia loop con algunos adicionales que nos dan algunas funciones muy interesantes y útiles a la hora de presentar datos, acumularlos, presentar totales, etcétera. Así que bueno, vamos a verlo en un programa de ejemplo, al cual le vamos a poner de nombre zloop. En parte esto ya lo tengo escrito de antemano, así que vamos a ir paso a paso viendo lo que vamos haciendo en cada sección y explicándolo. Ponemos objeto local, pesos TMP aquí arriba o directamente al botón. Y comenzamos a pegar algunas sentencias con declaraciones. Antes que nada les quiero comentar que tenemos una tabla en el sistema que se llama VBAP. En realidad, esta VBAP representa las posiciones de un pedido de venta y siempre, digamos, viene conjunta con la cabecera del pedido de venta, que es VBAC. Van a encontrar mucho en SAP que aquello terminado en K refiere a la cabecera y aquello terminado en P refiere a las posiciones. Vamos a verlo un segundo en la SE16N, que ya tenemos introducidos datos en esta pantalla, en esta tabla. Entonces, vamos a poner VBAP, y en concreto me interesa filtrar algunas de estas posiciones de algunos pedidos que se generaron en algún momento. Entonces vamos a indicar acá selección múltiple. Y a los fines del ejercicio vamos a ver que tenemos varias entradas, pero nosotros vamos a tomar solo algunas. Vamos a tomar de las 7000, 7001, esto es el código de número de documento de pedido. Entonces, vamos a obviar la 5 y vamos a hacer hasta las 7. Seleccionamos, esto lo que dice es simplemente una selección múltiple, la SE16N, y lo vemos. ¿Por qué entré por la SE16N en vez de la SE16? Más allá de que la SE16N es más nueva, tiene algunas funciones adicionales que no me provee la SE16. O sea que, por una cuestión de comodidad, quizás uno a veces entra en la SE16, por ejemplo, los filtros funcionan distintos, yo me siento a veces más cómodo para ingresar un filtro de esa manera, pero la SE16N, por ejemplo, tiene funciones de totales y subtotales que no provee la otra. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a hacer es presentar los valores de esta tabla, de estos documentos específicamente, totalizados. ¿Totalizados cómo? Los vamos a totalizar por documento, porque estos, digamos, acá estamos viendo las posiciones de un documento, de un pedido de venta. Pero, por ejemplo, veamos, acá el documento 7002 tiene dos posiciones. Vamos a verlo. A la transacción BA03, ingreso ese código, digamos, ese código de pedido, ese número de pedido, el 7002. Voy a copiarlo. Vemos que el mismo cuenta con dos posiciones. Tal vez esto demora un poquito en presentar. Esto también podemos verlo a nivel de la tabla. Yo acá voy a incluir, digamos, ciertos niveles de totales. Hay algunos campos importantes en esta tabla. Uno de ellos es NetWR, que me presenta el valor neto de la posición. Es decir, el valor, digamos, que la posición contiene, el valor monetario, digamos, por el producto que estoy cobrando. O
sea que yo tengo, por ejemplo, acá rodamientos varios y cada uno de estos son artículos, digamos, por ejemplo, veamos el ejemplo del 7.200.000, que tiene el artículo o material, mejor dicho, ZPG 401 y ZPG 402. Cada uno de ellos corresponde a un material distinto con distintos precios, puede ser, y en distintas cantidades. Muy bien, entonces vamos a ver que acá tengo un total presentado, el cual vamos a acumular. Y después, a los fines de tener, miren, acá me agrego un total, de vuelta al campo, un total general de todos los pedidos seleccionados, o sea que esto fue venta por 2.000 pesos. Pero yo lo que quiero ver ahora es que me lo acumule por cada pedido, porque cada pedido puede tener más de una posición. Entonces lo que hago es, a nivel de pedido, como ven, en algunos casos hay más de un registro, que me genera una acumulación. ¿Cómo lo hago? Generando, una vez que tengo, digamos, sumarizado un campo o más, utilizo, digamos, mi columna de agrupamiento, me posiciono sobre ella y presiono el botón subtotales. Entonces agrupa de acuerdo a la columna de agrupamiento. Y podemos ver un subtotal. Todo esto es de la S16N. Lo que nosotros vamos a intentar ahora es reproducir este comportamiento en un reporte. Entonces, por ejemplo, vemos el pedido que anteriormente les mencionaba con sus dos posiciones. Una de 300 pesos y una de 100, total 400. Este pedido, a su vez, bueno, estos datos de las posiciones corresponden a la tabla VBAP y tiene datos de cabecera, que entro con la lupita aquí y veo, digamos, por ejemplo, que hay una fecha de documento, una fecha de creación. Nosotros vamos a tomar para el ejemplo la fecha de creación. Entonces, vamos con el ejemplo. Como lo que vamos a hacer es listar las tablas, lo primero que tengo que hacer es definir una estructura con los datos que me interesan, digamos, presentar en una LB o escribir a pantalla. Entonces lo que tenemos acá es una definición de un tipo, donde se define el tipo TI-VBAP y finaliza aquí, que diga VBAP es solamente representativo, pero la realidad es que en este campo, en esta estructura, vamos a tener campos que no solo son de VBAP, sino que alguno puede ser de VBAC. Entonces, por ejemplo, este campo corresponde a la fecha de creación del pedido, ERDAT. El segundo campo corresponde a el número de documento. El tercer campo al material. El cuarto campo a la descripción del material. El quinto campo al peso neto del material. Y el último al valor que ya mencionamos anteriormente. Yo de momento esto lo voy a modificar ligeramente de esta manera. Voy a poner como segundo campo ERDAT. Luego vamos a ver por qué. Entonces, a continuación lo que hacemos es definir una tabla de tipo, mejor dicho, una variable de tipo Standard Table. Recordemos que Standard Table es el tipo de tabla por defecto. Hay otros tipos de tablas que actualmente pierden un poco de relevancia con los cambios, la evolución que ha tenido SAP. Se llaman Sorted Table y Hash Table, pero por el momento nos centramos en esta. Incluso con la evolución ha quedado como un poquito, digamos, intrascendente el manejo en cuanto a estos tipos de tablas. Se manejaban por una cuestión de performance otros tipos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esta variable? Es una variable de tipo tabla que hace referencia al tipo
generado aquí arriba. Luego tenemos definido una work area. Esta work area, área de trabajo, refiere a la variable definida de tipo tabla anteriormente. Dice like line of. Quiere decir que esto es un registro de una tabla. Y esta tabla tiene esta estructura. Ahora habrán visto que arriba de todo utilicé la cláusula constant. ¿Por qué? Porque yo les mencioné anteriormente que íbamos a registrar solo algunos tipos de pedidos. Entonces, solo algunos pedidos. Entonces, para restringir las selecciones que yo defino aquí unas constantes, que las quiero para después armar condiciones de búsqueda. ¿Por qué se arma así? Por una cuestión de prolijidad, de tener, digamos, declarado en un lugar del programa ciertos valores que por sí no significan nada, pero que con un nombre de constante son fácilmente, digamos, recuperables, encontrables en el programa. Identificables. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una constante, la nomenclatura es G de global, C de constant, BBEN refiere al número de pedido, min por mínimo, entonces este es el mínimo que yo quiero, que es la de 7, bueno, tantos ceros. O sea, este es un campo de 10 posiciones. Entonces, acá tenemos lo mismo, también declarado con types, haciendo referencia al diccionario de datos. Recuerden que con F2 siempre podemos navegar F2 o dando doble clic sobre el campo. Nos lleva a la transacción SE11, donde vemos la estructura de la tabla y vemos el campo y su significado. Entonces, de la misma manera que en el caso anterior, tenemos una variable BBELMAX, una constante, mejor dicho, donde el valor de rango máximo es el que termina 7.000.007. Por último, tengo una exclusión porque también definida como constante, porque quiero excluir el valor correspondiente a 7 ceros terminado en 5. ¿Para qué? Para reproducir lo mismo que hice en la SE16N. Ven que el 5 no está. Entonces vamos a ver cómo se instrumenta esto. Lo siguiente que vamos a tener que hacer, bueno, a ver qué nos faltó acá definir, es, acá vamos a ver una sentencia nueva, pero prosigamos con una conocida que es el select option. Entonces, vamos a copiar la parte correspondiente del programa. Y hacemos un select options del criterio de selección S-BBELN por VBAP BBELN. Esto tiene que estar referido a una variable. Entonces, como yo no tengo una variable estructura VBAP y que tenga el atributo BBELN, tengo que incluir la sentencia tables, que está acá arriba, y no me la había copiado. Entonces, la colocamos. Con esto ya el Select Options va a saber cómo comportarse, va a responder a longitud, ayuda y, digamos, documentación correspondiente al documento de venta. Si quieren, podemos ejecutar esto, ya activarlo y ver cómo se comporta. Acá nada de nuevo. ¿Sí? Este es un tipo documento de venta, con su ayuda de búsqueda del F4. Si quisiéramos F4 me va a traer la lista de los valores posibles.
Pero ahora bien, yo lo que quiero es, como consigna de este ejercicio, es completar en forma dinámica este Select Option. Para lo cual me voy a servir de un evento, el evento Initialization. ¿Por qué? Porque quiero completar los valores antes de que se presente el control en pantalla. Entonces, para eso está justamente este evento. Vamos a copiarlo. Y voy a copiar todo y vamos a proceder a explicar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo les había comentado acá que teníamos una declaración, acá, que no habíamos visto y que es nueva. Hasta ahora nosotros vimos que una variable se declaraba en relación, digamos, con referencia a un tipo y que eventualmente podía ser a un tipo tabla. Bueno, en este caso lo que vamos a definir es una nueva forma de esto que es el time range of, similar al type standard table of. Lo que hace el type range of es declararme una variable muy parecida a la que se genera con un select option. Recordemos que el select option, en el fondo lo que me genera es una variable de tipo tabla, si bien además presenta un control en pantalla, pero internamente en el programa después representa los valores en una variable de tipo tabla que tiene, digamos, una estructura de 4 campos. Esos 4 campos son el valor desde, el valor hasta y, digamos, el tipo de opción, digamos, de comparación. Por ejemplo, cuando uso un desde hasta, usa el código BT internamente para decir que es un between, o cuando, digamos, y entonces es el between, el entre el valor desde y el hasta, y así se interpreta esa línea. Y por último, existe un cuarto campo que es sign, que me permite decir si esa condición es de inclusión o de exclusión. Si lleva una I, es de inclusión, si lleva una E, es de exclusión. Eso configura mi registro dentro, digamos, de una variable definida con un select option. Pero en realidad la variable definida con el select option es una tabla. Es una tabla con n registros. Entonces lo que nosotros intentamos ahora es completar esa tabla en el evento initialization. Para eso es que entonces declaramos estas variables de trabajo, que son G por global otra vez, porque están definidas arriba de todo, R por range, que es justamente en inglés el criterio de selección, y acá hacemos una referencia al campo al cual vamos a dirigir los resultados que trabajemos en esta variable de trabajo. Entonces, inicialmente lo que se hace acá es hacer un type range of, con lo cual esto es muy similar a hacer un type standard table of. Define una tabla. ¿Una tabla con qué estructura? Esta tabla va a tener una estructura en donde hay un campo high, low, que internamente va a ser en este caso de tipo bback, bbap, bbel, un campo high con la misma estructura, un campo option, que según cual sea el caso vamos a completar con un between, si tengo un desde hasta, o un equal, si tengo, digamos, un igual, comparo contra el valor que está en low, y por último un sign, que puede ser i, o puede ser e. De momento nosotros vamos a usar para este ejemplo solo i. Entonces, esto lo que me define es una tabla con esta estructura. La particularidad en realidad es que el low y el high
Se perdió la comunicación por un momento, Cristian, y no estás compartiendo pantalla. Bien, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos acá? El evento initialization sobre esta variable especial, una variable de tipo rango. Acá vemos cómo la vamos a completar esta variable. Vamos a trabajar, al igual que con las tablas, a través de una work area, un área de trabajo. Esta área de trabajo, para comodidad, la estamos definiendo con un like line off. Justamente, perdón, es esta. La estamos definiendo con un like line off referido a la variable de tipo rango. En este caso, GWB SBBen va a ser una variable de tipo estructura, un registro, cuyos campos, cuyos atributos van a ser low, high, option y sign. Entonces, aquí lo vemos aplicado. Primero se hace un clear sobre esta estructura, por una cuestión, digamos, de metodología, de incluir, siempre limpiar una variable antes de usarla. Porque podríamos llegar a arrastrar valores de alguna otra operación previa. En este caso no es así porque recién se acaba de declarar, pero por rutina, digamos, y por método conviene hacerlo. Bien, acá vemos que se completan los valores low. ¿Con qué? Con el valor justamente de la constante min que definimos más arriba. Damos doble clic, eso nos permite navegar y vemos que sería equivalente al valor 7 millones, ¿verdad? Muy bien. Esto es lo que movemos al low. Al high movemos el valor máximo, que era el mismo valor terminado en 7. Volvemos para atrás. Y acá le digo que el signo de la operación es de inclusión, que va a incluir, y que la opción es between, BT. O sea que le estoy indicando como si fuera un select option en pantalla, un valor desde hasta. Finalmente, lo que completé en esta estructura, lo muevo a la variable de tipo rango, que viene a ser como una tabla. Hago una append to, que es la operación que utilizo para las tablas. Append de qué? De GWSBben to GRSBben. De la estructura muevo a la tabla. Con esto yo ya incluí, digamos, una regla desde hasta, que después vamos a ver cómo al final movemos al select option. Volvemos entonces a introducir otra condición, porque hasta acá le dijimos el desde hasta, pero queremos excluir el documento que indica 7 millones 5. Entonces, nuevamente, limpiamos la estructura, movemos en el valor low la constante de exclusión, 7 millones y terminado en 5. Volvemos acá, vemos que high lo limpiamos, pero en realidad no haría falta porque ya lo hicimos en el clear. Si yo no hubiera hecho el clear ni hubiera hecho esta asignación en high, me estaría llevando el valor de SBben max, que no lo queremos en este caso. Siguiente campo, lo que vamos a hacer es vamos a poner, esto me parece que lo voy a modificar ligeramente, a ver. Sería una exclusión del que es igual, digamos, del que es igual. Bueno, vamos a ver cómo se comporta y después en todo caso lo modificamos. Por último tenemos el append nuevamente de esta estructura completada a la variable de tipo rango.
O sea que acá la variable de tipo rango ya va a tener dos registros. Y por último, lo que hacemos con este cóctel que armamos, esta variable completada, con las dos condiciones, es asignarla al parámetro select option. Veamos que es una asignación directa. Ahora les quiero hacer notar una cosa. En este caso usé corchetes y en este caso no. ¿Por qué? Porque en el caso de SVBen, cuando yo realizo una select options, lo que realizo es, digamos, declaro una variable de tipo tabla con cabecera. Si yo no pusiera los corchetes, por sintaxis implícita del compilador, lo que estaría asignando es a la cabecera, lo cual sería un error de programación y me daría un dump, porque estoy asignando una variable de tipo tabla, que es la que declaré, digamos, cuando hice type range of, la estaría asignando a una variable de tipo estructura, y eso estaría mal, daría un dump en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo esto y vemos qué resultado nos da. Como vemos, ejecutó el select option y me presentó ya valores cargados. Aquí la flecha en verde me indica que tengo más valores internamente. Vamos a verlos. Y efectivamente tengo en la segunda solapa de intervalos incluidos el 7 millones al 7 millones 7 y en la exclusión el 7 millones 5. Muy bien. Continuamos entonces con el ejemplo. Ya tenemos la primera parte del ejercicio completado, en donde completamos el select option en forma programática. Vamos entonces a realizar algunas operaciones con este rango de selección y vamos a ir presentando los datos en pantalla. Primero que nada, vamos a utilizar, hay algo que me faltó, todo esto va a partir en el evento Start of Selection, donde vamos a hacer un select, una select, dicen algunos, de los campos que nos interesa presentar. Yo puse al principio la fecha de creación del documento, lo voy a poner como segundo campo. Luego esto lo vamos a volver a cambiar. Entonces, acá en este select lo que tenemos son los campos, los mismos campos que definimos en la estructura, enumerados en ese orden. Es muy importante que estén enumerados en el mismo orden que están declarados en la estructura. De lo contrario, me arriesgo a tener un dump. Voy a tener un dump porque quizás asigno, digamos, el select devuelve un tipo de dato, una variable que no lo soporta, y entonces eso arrojaría un dump. Vemos entonces que si doy doble clic, puedo navegar a la definición de la variable de tipo tabla, donde voy a guardar los datos del select, y esta a su vez me permite navegar a la definición de la estructura. Vemos que esta estructura respeta el orden de los campos o columnas indicadas en el select inicial. Entonces, IntoTable, digamos, va a guardar el resultado en esta variable tabla. Le indico de qué tabla transparente obtiene los datos. Esta es la tabla en donde, digamos, la tabla de base de datos que está persistida. Esta es permanente y estos datos están en la base de datos, no dependen de la ejecución del programa como en una tabla interna. Le pusimos un alias que es P, le dijimos asP. Vemos que más arriba, cuando hicimos la enumeración de las columnas, tenemos
antecedido por P y esta tilde, que de paso les comento que es el alt 126, el código alt 126. Bueno, todos los campos o columnas referentes a la tabla BBAP, es decir, a las posiciones de un documento de venta. El segundo campo está antecedido, tiene como prefijo K, porque refiere a la tabla BBAC de cabecera. Esto es la fecha, digamos, de creación del documento. Si doy doble clic, me mueve también a la SE11. Esto es maravilloso de SAP, poder tener referencias permanentes y navegabilidad para ver los datos que nos interesan. Fecha de creación del registro. Volvemos para atrás y vemos entonces la sentencia inner join, que me permite hacer una conexión entre la cabecera y las posiciones. En los ejemplos anteriores nosotros pusimos primero la cabecera. Esto es indistinto siempre y cuando se haga la relación con la cláusula on. Vemos que el alias es K, que vimos más arriba en las columnas, y en el on tenemos que relaciona la tabla de cabecera y la de posiciones con su campo BBEN, que es el número de documento. Por acá teníamos la SE16N, veíamos que teníamos como clave, que siempre son las columnas en azul, el BBEN, el número de documento, y POSNR, que es un número de posición del documento de venta. Que son únicos. Esta combinación va a ser única porque va a ser la clave de la tabla. Muy bien. Seguimos. Por último tenemos un where, donde le indicamos que el campo documento de ventas tiene que estar incluido en el criterio del Select Option, que en este caso nosotros lo habíamos alimentado en el evento Initialization. Entonces con esto ya tenemos, digamos, el Select, que va a extraer los datos de la base de datos y los va a mover a esta tabla interna. Continuando entonces con el ejemplo, ahora vamos a presentar los datos en pantalla con un loop. Primera cosa que les digo de los loops, una cosa importante, que vamos a ordenar los datos de acuerdo con cierta condición. Esto es una diferencia importante cuando se pasa a HANA, que tienen que, estos ordenamientos tienen que ser explícitos. En las versiones anteriores traía los datos ordenados por la clave, pero bueno, en HANA ya cambia el paradigma de base de datos y esto se modifica y ya ese orden no está implícito, entonces hay que declararlo. Acostúmbrense a declarar con la sentencia sort un ordenamiento de la tabla interna. Esto no es de la tabla de la base de datos. Lo que hicieron es traer a memoria del programa los datos que seleccionaron y dentro de esa variable de memoria le están dando un orden. Este orden está definido por la cláusula by y en este caso es BBEN. Está implícito la cláusula ascending porque el orden es ascendente, pero si ustedes quisieran darle otro orden, pueden usar descending y pueden poner un segundo campo si quisieran. Podrían poner, qué sé yo, that ascending, por ejemplo. Para el caso, vamos a quedarnos con el sort así como está. Muy bien, vamos entonces ya al loop. Que acá ya está construido. El loop admite una sentencia que es at. Esta sentencia, el loop ya lo vimos, lo que hace es ciclar una variable de tipo tabla en una estructura. En este caso porque no tiene cabecera, si no podría poner, si tuviera cabecera, un punto y terminar acá. Pero esto es la sintaxis vieja, SAP indica no seguirlas, usar siempre estructuras, como mencionamos antes. Entonces,
Esto va a ciclar esta tabla y por cada ciclo va a mover los valores dentro de esta variable de tipo estructura, cada uno de los registros de esta tabla. Con la cláusula at, lo que podemos definir son cortes de control. Esos cortes de control vienen a ser puntos de corte, digamos, para hacer acciones especiales de acuerdo a lo que ciclamos en la tabla. Por ejemplo, en nuestro caso nos interesaría, digamos, presentar algunos datos cuando surge un nuevo documento. O sea, nosotros vimos acá en la tabla que tenemos, por ejemplo, algunos documentos que tienen una sola posición, pero otros que tienen más de una. Yo lo que quisiera es que los datos de encabezado se me presenten cada vez que empieza un nuevo documento. Es decir, que ante este registro se me va a presentar una impresión a pantalla de los datos de cabecera. Pero ante este mismo documento en su segunda posición no lo debería hacer. Recién lo debería hacer cuando llega al siguiente número de documento. Entonces eso es lo que estamos representando con add_new_bbl. Acá lo que hacemos es un write de los datos que nos interesa mostrar. Y a continuación un uline, que es una sentencia nueva para marcar una línea en pantalla. Bien, entonces, el loop, como decimos, tiene la cláusula at que me permite realizar un corte de control, es decir, cuando existe un cambio en determinados datos que forman parte, digamos, de la clave de esta tabla, dentro del loop esta situación es detectada y permite programar acciones específicas. En este caso lo que estamos haciendo es realizar un write add_new_bbl. Esto significa que cada vez que encuentre dentro de la tabla interna que bbl ha cambiado, entonces lo que va a hacer es procesar estas dos sentencias. Vamos a ver entonces nuevamente en la S16N la estructura, digamos, de los datos que nos iban a venir. Tabla es la bebap. Vamos a visualizar los documentos. Habíamos fijado una excepción del que termina en 5 como para observar esta diferencia en el select options. Ejecutamos, vamos a totalizar por el neto. Y después agrupamos por bbl, que es la número de documentos. Totalizamos aquí. Y acá en bbl incluimos un subtotal. De este modo tenemos el subtotal por documento. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, cada vez que surge un nuevo número de factura, es imprimir la leyenda factura en la posición 10, o sea, primero hace el salto de línea, después se posiciona en la columna 10 de la línea e imprime factura. A continuación, imprime el número del documento pedido,
realidad acá debería decir pedido, pero para el ejemplo es lo mismo. A continuación sigue la leyenda de fecha, y luego lo que imprime es el valor recuperado de VBAP, de la estructura VBAP, pero que en realidad está alojado en la tabla interna VBAC, ERDAT, que es la creación, la fecha de creación de este documento, cuando se introdujo al sistema. Normalmente el loop en cada ciclo lo que va a imprimir es esta línea. En esta va a entrar solamente cuando exista un cambio en BBEN. Por otro lado, veamos lo que escribe en cada línea. En cada línea, en la posición 20, o sea que lo va a indentar, va a imprimir la leyenda material, a continuación el código de material, luego ArcTX, que es la descripción del material, luego la leyenda peso neto, y luego el peso neto, el valor recuperado de peso neto desde VBAP, lo obtuvo, y por último el signo pesos y el valor alojado en NetWR, que es el valor en pesos para esa posición. Para la posición nada más. Bueno, vemos acá otra cláusula que es @end. @end hace lo mismo que @new, solamente que lo hace cuando se procesa la última línea correspondiente a un determinado campo. En este caso, BBEN. Como ven, entonces, es importante que los datos estén ordenados de acuerdo a la secuencia que queremos seguir. ¿Qué es lo que hace esto? Tiene una línea de corrido de separación y ejecuta la sentencia sum. La sentencia sum lo que va a hacer dentro de un loop es tomar todos los valores que se fueron moviendo a esta estructura y sumar sus valores numéricos. Es decir, supongamos el caso que nosotros tenemos dos posiciones, como sería en este caso. Tenemos para el documento 70 millones 2, la primera línea por 300 pesos y la segunda por 100. Lo que hace es primero mover todos los valores correspondientes a la primera línea con los 300 pesos y esto lo va guardando, lo va considerando en memoria y luego la segunda, donde procesa toda la línea que tiene valor peso 100. Cuando llega a este punto donde es el último registro, procesa esta secuencia de líneas y cuando hace el zoom, de algún modo recuerda que todos los valores numéricos que se guardaron en la estructura y los suma. Los valores numéricos no me refiero a cadenas numéricas, solamente a tipos integer, de punto flotante, todo lo que sea numérico puro. A continuación lo que va a hacer es hacer un write donde indique el total del documento, la leyenda total del documento en posición 10. Todo esto en una nueva línea. E imprime el valor que guardó en la estructura en el campo NetWR, o sea que hizo una acumulación en este campo. Por último, lo que hace es saltear una línea para poder fijar como una suerte de corte entre un documento y el siguiente. O sea que lo que hicimos acá es primero el @new con ciertos datos de cabecera, después la posición con los datos de cada registro de VBAP, y por último, cuando se detecta que el documento cambia, el número de documento cambia, imprime los totales. Acá tenemos un @end más. ¿Por qué? Porque es por fecha de creación del documento. De los N documentos que tenemos, queremos saber el total de ventas por día ingresado. Entonces, nuevamente, es muy similar a lo que vimos anteriormente. Vamos a, primeramente, ver
con un solo corte al attend, ¿cómo se comportaría? Ejecutamos, acá no hace falta ingresar nada porque ya tiene los valores por defecto. Y acá vemos la salida a pantalla. Entonces, ¿qué tenemos? El título, primero que nada, después dice factura y el número de factura de fecha, y acá imprime unos asteriscos, que luego les voy a explicar por qué eso se produce. A continuación tenemos todo lo que se, digamos, imprimía a nivel de posición. Lo vamos a ver en paralelo, como para darnos cuenta qué impresión corresponde a qué instrucciones. Vamos a visualizar acá. Achico un poco la pantalla. Y vamos a bajar un poco. Entonces acá estamos dentro del loop. Todo esto que se imprimió corresponde a esto en la pantalla. Factura, 7, ven. Factura, valor de BBEN, de fecha, y los valores de fecha, que ahora están con asterisco. Luego tenemos material, que qué es lo que ocurrió. Como hay una sola línea para el documento 7 millones, vemos la S16, es una sola línea, es lo que me muestra, una sola línea. Ahora, si nosotros fuéramos más abajo, tenemos, por ejemplo, que para el documento 7 millones 2 hay dos iteraciones, correspondientes a cada posición procesada. Entonces, tanto estas dos líneas, como esta línea, corresponden a esta instrucción, donde dice material, el código del material, la descripción, el peso neto y por último el valor neto, que está al final. Este valor corresponde únicamente a la posición referida, ¿no? A la posición en que está. Seguimos. Veamos acá en el attend qué hace. Por cada conclusión de BBEN, va a trazar una línea, hacer la suma, que la suma la va a depositar en la misma estructura utilizada para el loop, EWBVAP, de los valores numéricos, de cuáles, de todos los procesados desde el add_new BBEN. Entonces, hace el zoom y guarda esos mismos valores en la estructura donde el valor GWBVAP-NetWR corresponde al total neto acumulado de las posiciones que se procesaron desde el add_new. Entonces, por ejemplo, acá vemos que nos procesó total del documento 400, que corresponden a estos 300 y estos 100. Muy bien. Nosotros dijimos de explicar por qué me muestra con asteriscos esta fecha. Esta fecha la muestra con asteriscos porque hay datos que, digamos, cuando uno está dentro de add_new, como esto es un nivel de totales, si no forman parte, digamos, de los campos que están dentro de la clave, entonces los muestra como asteriscos, porque entiende que este corte corresponde a un total general y entonces no son relevantes los datos de una u otra posición. En este caso la fecha es considerado un dato de posición, aunque claramente no lo es porque se saca de la tabla de cabecera,
pero en nuestra estructura, ¿cómo lo definimos esto? Lo definimos en segundo lugar. Entonces, aquello que está a posterior del dato con el cual estamos totalizando, el loop entiende que forman parte de un detalle. Estamos a este nivel, mientras que el dato que me está pidiendo es de una jerarquía menor, está hacia abajo. Por lo tanto, lo muestra con asteriscos. Vamos a hacer el cambio, primeramente vamos a cambiar para incluir un segundo subtotal. Y van a ver que este tema de las jerarquías, del ordenamiento en que se define la estructura, también es válido en ese sentido. Cuando yo hago, por ejemplo, un nuevo add new, acá estoy en visualizar, vamos a original, les comento estas sentencias que ¿qué es lo que hacen? Lo que pretenden fijar es que al final de una fecha realice determinadas operaciones, de una fecha de creación de los pedidos. Es decir, más de un pedido puede haber sido creado en la misma fecha, de manera que como que tendría un total consolidable a nivel de fecha. O sea que tendría un subtotal a nivel de pedido correspondiente a todas sus posiciones y un total más general a nivel diario con todos los pedidos que correspondían a un día determinado. Pasa el siguiente día, empieza a contabilizar otro total, pero aquí adentro entrarían varios pedidos, o sea, varios de estos, digamos, varias sumas de estos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Hace un write donde dice total del día, muestra la fecha con formato y muestra el total acumulado, que lo acumuló mediante un sum, con la misma metodología explicada anteriormente. Acumula todo lo que hubo desde el último cambio de fecha. Acá no hace falta tener, digamos, un add new erdat. Está implícito, digamos. Toma todo lo que sigue a continuación desde que cambió la fecha y acumula esos valores totales de todas las posiciones. Ahora, acá tenemos un problema, porque el loop, para que se comporte de acuerdo a esto, tiene que seguir justamente el orden jerárquico que hemos definido. Entonces, Erdat tendría que estar como primer campo, Beben como segundo, y además cuando hago el sort, tendría que estar ordenado por Erdat Beben. De lo contrario, esto no va a funcionar. Vamos a verlo. Lo que vamos a ver ahora es el mal funcionamiento. Bueno, por de pronto la fecha sale con asteriscos. Y acá ya me presentó un total del día. A ver, vamos a corroborar los días. Los días los tengo en otra tabla, porque recuerden que los sacamos de VBAC. Así que vamos a abrir otra SE16N para ver la tabla VBAC, estos mismos documentos, en qué fecha, digamos, fueron creados. Entonces vamos a seleccionar los mismos documentos. Excluimos el que terminaba en 5. Ejecutamos. Y vemos las fechas. Tenemos
que el primer documento y el segundo fueron creados el día 4. Luego tenemos el que termina en 2 y el 3 que se crearon el 5. El que termina en 4 que fue creado el 6. Y por último, el que termina en 6 y 7 que fueron creados ambos el 12. Ahora, ¿qué tenemos nosotros acá? Un total del documento para el que termina en 0, lo cual estaría mal porque, digamos, el total diario, mejor dicho. A ver, ¿dónde lo tengo? Tengo un total de día 4 acá para el 7 millones y otra vez el total para el que termina en 1. Esto está mal porque tendría que haberme hecho un solo total. Eso se debe a que la fecha no está, digamos, en la secuencia declarada dentro de la estructura, en la secuencia que correspondería. Debería estar primero la fecha, después el documento. Entonces vamos a hacer ese cambio. También se nos va a arreglar el tema de los asteriscos, porque justamente ahí sí vamos a estar al nivel de jerarquía que queremos cuando presentamos los datos en pantalla. Entonces, vamos a hacerlo. El cambio que vamos a hacer es este. Vamos a poner ERDAT al comienzo. Yo lo guardo y ahora vamos a generar un error. ¿Por qué? Porque yo tengo una sentencia select aquí abajo. Y en esta sentencia select, yo espero recibir primero el beben, después ERDAT. No como está declarado en la estructura. Por lo tanto, si yo no cambio este orden, me va a dar error. Vamos a verlo. El error lo vamos a ver durante la ejecución. Y acá tienen lo que se llama un dump de sistema. Este dump me va a arrojar información de dónde se produjo el error, un texto breve, una explicación. Incluso me muestra más abajo el lugar del código donde se dispara el error. En este caso va a ser cuando ejecutó el select. El error se debe a que el orden no es el correcto en la enumeración de las columnas, no se corresponde con la enumeración de los atributos de la estructura. Entonces le está tratando de mover el valor de beben a un campo fecha, lo cual es erróneo. O podría pasar esto, digamos, podría no dar el error porque, digamos, justo el número de documentos se corresponde más o menos con un formato de fecha, pero la realidad es que voy a estar trabajando con datos erróneos. Entonces vamos a corregirlo. Esto me saca del programa, vamos a reingresar, modificamos. ¿Y cómo podemos corregirlo esto? O bien poniendo en el orden correspondiente, digamos, poniendo ERDAT acá al comienzo, o bien utilizando acá una ampliación de into table, que sería into corresponding fields of table, VBAP. Entonces, con esta sentencia que le quita algo de performance al select, lo que va a hacer el select es identificar, digamos, qué campos están contenidos en la estructura de los que se seleccionaron en el select y moverlos al campo en que coincida el nombre con independencia de si respeta el orden o no. O sea que con esto lo solucionaríamos, no haría falta cambiar el orden, digamos, de los campos. Pero en realidad, como igualmente necesitamos ese orden jerárquico para los cortes at new y at end, lo vamos a mantener, digamos, la estructura, bueno, ya con modificar la estructura ya sería suficiente. Esto podría ir no en orden, porque igualmente la estructura ya va a guardar los datos como, primero va a tener la fecha y después el número de documentos. Entonces esto ya va a funcionar con el corresponding fields of table, lo que también funcionaría si acá hubiera más campos.
o menos. Dejaría sin llenar aquellos que no están. Bueno, con esto ya lo solucionamos. Y nos faltaría en el sort ordenar por ERDAT, además de BBEN. Primero por ERDAT, después por BBEN. Entonces, vamos a ejecutar el ejemplo y vamos a ver qué se corrige. El DAMP no dio. Y observemos que tenemos para el primer documento su detalle, su total. Lo mismo para el segundo, su cabecera, su detalle, su total. Y un total que los aglutina a ambos, porque el primer documento tenía 300 y el segundo 300 y el total es 600. Vemos el mismo caso para el documento que sigue. Esto ya el día 5 tenemos el documento terminado en 2 que tiene 2 posiciones, que son 300 más 100 igual 400. Esto para el documento. Luego, para el segundo documento, también de la misma fecha, también tenemos 2 posiciones. También sumarizan 400 pesos. El total de este, de 400, más este de 400, me da el total diario el 5 del 6 por 800 pesos. Y así hasta finalizar la salida a pantalla. Normalmente esto se va a hacer con una LB. Esto que presentamos es solo para poder entender las prestaciones del loop. Actualmente la salida a pantalla no se va a tratar con write, sino que se va a tratar de alguna otra manera. Pero a los fines de procesar totales, sí es útil, y observen la potencia que tiene esto, porque en muy pocas sentencias, bueno, quienes ya tienen experiencia en otro lenguaje de programación, sabrán que yo para poder hacer un corte de control como este tenía que guardar en una variable el valor que venía llevando, por ejemplo, de BBEN en una variable BBEN AND y compararlo con el nuevo valor de BBEN, entonces actualizar el valor de esa variable, digamos, de backup anterior con el nuevo valor cuando se produce el corte, imprimir y así generar, y a veces incluso fuera del ciclo, considerar un último corte correspondiente al último registro. Todo esto en la lógica de programación, digamos, tradicional de algún otro lenguaje. Esto, en cambio, se resuelve con la propia cláusula add_new, donde el propio loop reconoce qué es lo que está sucediendo. Una observación con las cláusulas add_new y append, que no se pueden utilizar con la cláusula where, porque cuando hago un where, yo estoy filtrando registros que de algún modo están cambiando, digamos, el contenido de los registros que estoy recorriendo. Por lo tanto, ya no es posible generar un nivel de agrupación, porque el where filtra parte de los registros y no permite de algún modo posicionarse a lo mejor en el primero de una serie o en el último, como para reconocer, bueno, que se produjo el cambio. Entonces, este add_new se usa sin el where. Si ustedes necesitan usar el where, lo van a hacer antes del loop, van a hacer un loop previo con la condición where que necesitan y van a completar una segunda tabla interna, una segunda variable, getDebug2, por ejemplo. La van a agregar solo los registros que entren en la condición con el where, y después sí, sobre esa segunda tabla interna van a hacer loop con los add_new. Además del add_new existen 2 cláusulas más. First, que también termina con en that, y at last,
también termina con endar. Esto lo que hace es imprimir, digamos, es, mejor dicho, actuar ante el primer registro y ante el último de todos los contenidos dentro de esta variable. Entonces, vamos a poner una leyenda cualquiera, como ser lista de registros a 40, estado de pedidos, y acá algo así como fin del listado, número de página, alguna cosa por ahí.